José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, candidato de derecha que según las encuestas tiene una alta probabilidad de derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta, el aspirante del presidente Gustavo Petro, con experiencia pública como ministro de Hacienda y ministro de Comercio y reconocido en la academia al haber sido rector de la Universidad del Rosario, de la Universidad EIA y del CESA. Su as bajo la manga es convocar a los votantes de centro y convencer al mercado y a los inversionistas de que se mantendrá una visión de la economía lejos de extremismos. José Manuel Restrepo, bienvenido a Sorbo Electoral Colombia de Bloomberg Línea. Muchas gracias, María Camila. Un saludo muy especial a ti y a todos los que nos están viendo. Bueno, vámonos al 7 de agosto de 2026, una situación hipotética. Abelardo de la Espriella llega al poder. ¿Cuál es esa primer reforma estructural que ustedes pretenden hacer en esos primeros 100 días? Que de pronto es el tiempo más fácil también con el Congreso de la República, porque es la llegada de un nuevo gobierno. Yo he dicho dos cosas. El primer tema que tenemos que abocar es el problema humanitario de la salud. Atender la crisis estructural en materia de salud para que los medicamentos lleguen a los colombianos. Hoy el 90% de los colombianos no tiene acceso a medicamentos completos. Se están destruyendo sistemas de salud y servicios de salud en el país. Esa es una crisis humanitaria que no puede suceder en este país, como le pasó a Kevin Acosta o a Jason Pinzón. Es la primera reforma y el primer camino, llamemos, de solución que se necesita en este momento. Y lo otro es, también he dicho, no se trata de los primeros 100 días, sino de los 100 días anteriores. Hay que preparar la propuesta de ajuste fiscal y la propuesta de crecimiento económico de tal manera que el 7 de agosto, bueno, el 8 de agosto, conmigo y todo el equipo económico de gobierno vamos a estar en Washington y Nueva York presentando la propuesta de ajuste fiscal y la propuesta de crecimiento del país. ¿Para qué? Para enviar una señal de tranquilidad a mercados internacionales. Hablemos y profundicemos un poco de ambas. En ese tema de la salud, que ha sido también muy polémico en el gobierno Petro por todos esos ajustes que se quieren hacer a las EPS y demás, ¿qué propuestas tienen ustedes en ese sentido? Son propuestas de coyuntura, la inyección de 10 billones de pesos como mínimo para atender el sistema. Eso significa que tenemos que revisar decisiones equivocadas que se han tomado en la unidad de pago por capitación, la UPC, entre otras gastos burocráticos que terminaron en clientela política, gastos que se incluyeron en infraestructura hospitalaria que en realidad ni se han contratado ni se han asignado. Muy seguramente están esperando allí el sueño de los justos para ser utilizados en escenarios de corrupción. Y lo tercero, revisión de recursos que el ADRES está mal utilizando dentro del sistema. Pero también, algo muy importante, tenemos que nombrar un superintendente de salud que lista en mano esté revisando EPS por EPS. ¿Cómo van las citas? ¿Cómo van los tratamientos que no se han realizado? Las cirugías represadas. ¿Cómo van el acceso a los medicamentos? Y hacerle seguimiento uno a uno, porque los colombianos están pidiendo eficiencia dentro de la prestación del sistema de servicio de salud. Y en segundo lugar, tenemos que pedirle también a las EPS y revisar más eficiencia administrativa, topes de costos administrativos, porque creo que ahí se puede ser más eficiente. Con eso dispondríamos de los recursos para la coyuntura. Pero estructuralmente tienes que empezar en simultáneo a trabajar. ¿En qué direcciones? Lucha contra la corrupción dentro del sistema, con nuestro bloque anticorrupción. Incorporación de tecnología, analítica, datos, porque los datos hoy en el sistema son muy complejos. Es muy difícil tomar decisiones sin los datos completos. Sentar a las EPS, IPS, gobierno, incluso la academia, para tratar de definir cuál es el monto máximo de la deuda realmente y tener un mecanismo, yo calculo a través de un mecanismo de bajastra para poder pagar parte de esos recursos históricos, que son casi 40 billones de pesos, las deudas que están de tiempo atrás. Y de la misma manera, dignificar médicos, dignificar enfermeras, fortalecer atención primaria, promoción y prevención, porque creo que el sistema va a tener que abocar la problemática de que cada vez hay más adultos mayores y eso implica un mayor costo para el mismo. Y en el frente fiscal, usted ya me hablaba de esa necesidad de ir a presentar un plan y un programa de Estados Unidos, que también ha sido una relación que durante el gobierno Petro pues no ha pasado por su mejor momento. En el frente fiscal, el nuevo gobierno va a asumir un endeudamiento histórico. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? En el frente fiscal, nosotros tenemos que llegar en los 100 días anteriores con un plan de ajuste que tenga en consideración varias cosas. Primero, la reducción del tamaño del Estado central. Hemos hablado de hasta un 40% para el 2030. Algunos podrían decir, no es posible. Sí es posible, si se hace con la lógica tradicional de abocar los temas en el sistema económico colombiano. Pero también se necesita un esfuerzo para, llamémoslo así, lograr
que el gasto público, además de disminuir, nosotros tengamos la posibilidad de crecer más. Y para crecer más, tú tienes que generar una estrategia productiva y además de una estrategia productiva en sectores claves de la economía, que los hemos dicho, servicios basados en conocimiento, en el sector turismo, en el sector de energías renovables, en el sector de industria 4.0, en los sectores de agroindustria. Una estrategia de desregulación, de simplificación de trabas y trámites para animar el sector productivo, una modificación de la estructura tributaria pensando en el micro y en el pequeño empresario especialmente, y recoger lo que tiene servido sobre la mesa: 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y 80 billones en corrupción. Si uno recoge la tercera parte con política pública, uno tendría la capacidad de maniobra en materia fiscal, y con una estrategia de crecimiento, pues está encontrando uno el mejor camino de ajuste fiscal. Eso es lo que hay que presentar a los actores internacionales para generar una tranquilidad que puede ayudarnos a disminuir la prima de riesgo país. Colombia se va a jugar en estas elecciones si se consolida la visión del presidente Gustavo Petro de izquierda o si el país vuelve a la derecha. Usted estuvo en el gobierno del expresidente Iván Duque como ministro de Hacienda y ministro de Comercio. ¿Qué errores cree que ha cometido la derecha colombiana en los últimos años que pudieron haberle costado y que determinaron la elección del presidente Petro? A ver, yo lo que siento, a mí no me gustan los calificativos ni las categorías. Yo creo que el país está mamado de las categorías de izquierda, de centro, de centro derecha. Lo que la gente quiere son soluciones. Y que creo que es importante revisar respecto de la historia de siempre. Que yo creo que hay que atender las necesidades de las personas, pero de verdad. O sea, hay que escuchar a la gente lo que está viviendo. La gente está cansada porque en sus territorios la extorsión lo tiene agobiado y no ha habido una respuesta respecto a ese problema de seguridad. La gente está cansada porque sus hijos no pueden salir a la calle, no pueden llegar al parque porque caen en una microolla o una olla de microtráfico. Entonces, hay problemáticas que la gente está viviendo. Ya hablábamos del sistema de salud. Hablamos de la familia que perdió el subsidio de tasa de interés porque marchitaron el ICETEX. El otro que sufrió porque ya no tiene acceso a subsidio de vivienda de interés social. Las mujeres que son víctimas de violencia sexual y psicológica, de feminicidio. Las personas que hoy como independientes no tienen acceso a un crédito dentro del sistema financiero y tienen que acudir al gota a gota y el pagadiario y pagan montones de dinero en esos créditos. O sea, lo que siento es que la forma de gobernar de aquí en adelante tiene que ser una forma de gobernar en donde demos respuesta, de soluciones a los problemas de la gente. Es cierto que este gobierno ha tenido la capacidad de hablar, de comunicarse con muchos actores en la sociedad, pero ha tenido una deficiencia gigante. Puro bla, 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 charlatanería y poca capacidad de ejecución. Entonces la diferencia es, hay que encontrar una capacidad de ejecución en los problemas de los más vulnerables del país, que son la mayoría de los colombianos, y no solamente quedarse en la estrategia de comunicación. Una de las principales críticas de este gobierno es el manejo económico que se le ha dado al país, pasando por temas que los técnicos han criticado mucho, como ese aumento desbordado del salario mínimo. Sin embargo, el gobierno al tiempo celebra que el desempleo está en mínimos históricos, esto a pesar de que persisten las presiones inflacionarias, que la tasa del Banco de la República también está en máximos históricos, precisamente para contrarrestar ese IPC. También el manejo que se le ha dado al Banco Central con ataques directos y todo el tiempo cuestionando la independencia del emisor. ¿Cuál cree usted que es esa visión económica que ustedes tienen y que los diferencia de las otras candidaturas? Lo que está absolutamente claro es que este gobierno en lo económico ha sido un absoluto desastre. O sea, no se puede calificar de ninguna otra forma. Y entre otras, además, basta simplemente ver datos de diciembre del 2025, en donde yo comparo 41 a 51 economías del mundo, datos The Economist, las economías más importantes del mundo. ¿Qué encuentra uno? La economía colombiana, dentro de las 5 con mayor tasa de inflación del mundo, dentro de las 5 con mayor tasa de desempleo del mundo. En más de 150 economías, Banco Mundial, posición 110. O sea, dentro de las peores en términos de crecimiento económico del mundo. Mayores niveles de déficit fiscal, dentro de las 5 primeras del mundo. Mayor elevación del costo de la deuda pública, dentro de las 5 del mundo. Entonces, cuando uno lo que ve, pues encuentra esta información, uno lo que dice es, aquí se ha administrado muy mal el tema económico y las finanzas públicas del país. Y los datos son contundentes. Entre 2023 y hoy, el déficit fiscal aumentó más de 10 veces. Me refiero al déficit fiscal primario. Entre el 2022
Y hoy la deuda pública crece casi en un 50%, 400 billones de pesos. Estamos casi que al borde de la explosión del límite de deuda pública, con una deuda bruta respecto al PIB que es ya casi tan alta como la que tuvimos en el año de pandemia. Entonces, ahí la gente empieza pues a decir, esto aparentemente estaba funcionando, lo que pasa es que el crecimiento ha estado soportado en burocracia estatal, en déficit fiscal. La generación de empleo, de nuevo, en burocracia estatal, en rebusque. Yo lo que siento es que el momento del país es un momento en donde hay que corregir buena parte de eso que estamos viviendo, porque la realidad es que cuando un país vive a punta de déficit fiscal, a punta de sobreendeudamiento, eso no es sostenible a largo plazo. Y llega un momento, que es ya, en donde nosotros no podemos, simplemente no tenemos cómo sobrevivir de aquí en adelante. ¿Cómo explica uno que la propuesta de Cepeda siga apoyando una constituyente que acaba, por ejemplo, en la autonomía de la banca central? Justamente quiere acabar con la autonomía de la banca central para poder prender la maquinita del Banco de la República y supeditar la política monetaria a la política fiscal, o sea, poderse gastar el billete que imprime en las necesidades fiscales, porque se le agotó ya el endeudamiento. Entonces aquí lo que quieren llevarnos es al modelo económico de esa Argentina de los Kirchner del pasado, que fue absolutamente fracasado. Cuando Abelardo de la Espriella hizo el anuncio de su fórmula vicepresidencial, sorprendió porque ustedes, digamos, no se ve que tengan personalidades tan compatibles. Entiendo que no son amigos de antes, sino que al contrario se habían visto antes de eso muy pocas veces. Y yo leo ese anuncio como una estrategia para convocar más votantes de centro y sobre todo para hablarle al mercado y a los inversionistas de que ustedes van a mantener una visión económica lejos de extremismos. ¿Cómo le ve usted haberse sumado a esa campaña siendo tan diferente, si usted se considera diferente de Abelardo? Somos distintos, clarísimo. Somos de dos regiones distintas. Yo de pronto puedo representar esta región del centro, de Antioquia, del eje cafetero, de Bogotá, de Tolima, de Huila. Él representa esa región Caribe, esa región, digamos, grande del Gran Caribe colombiano, de las costas, del Pacífico, de la costa Caribe. Y lo que es absolutamente claro es que es complementario, porque es que en esto se necesita complementariedad. Complementariedad en el sentido de que pues yo pongo a disposición mi experiencia en el mundo público, dos carteras del más alto nivel, quizá de las más importantes, experiencia académica, él tiene experiencia empresarial, experiencia gerencial, la tenemos los dos. Eso nos permite hacer seguimiento a lo que estamos viviendo en el país, exigirle a los ministerios, a las entidades, resultados. Sumamos también experiencia comprobada en enfrentar desafíos grandes en la historia de Colombia. Recientemente a mí me tocó el COVID, el post-COVID. Sumamos esa capacidad también para escuchar y construir con los distintos. Yo del mundo académico he aprendido ese concepto de unidad en la diversidad, de que también tenemos que construir con otros que piensan distinto. Yo creo que sumamos eso y sumamos esa visión desde la región, desde distintas regiones. No fue extraño que hiciésemos la inscripción de la candidatura allí en la ciudad de Cali, un poco en homenaje a la región colombiana, la primera vez que se hace eso en la historia, por todo el suroccidente y el sur de nuestro país. Al final de cuentas, también hay que decirlo, a mí me parece que lo que hace esa decisión es que reconoce algo positivo, muy positivo en Abelardo de la Espriella, en el sentido de que él no está simplemente escogiendo un vicepresidente ni para responder a un tema de identidad racial o sexual o lo que fuere, sino realmente está escogiendo una persona que cumpla con la misión constitucional de lo que significa ser vicepresidente, porque cuando los colombianos voten, van a tener que votar por una fórmula. Y el segundo de la fórmula puede reemplazar temporal o definitivamente al presidente. Entonces, cuando elijan vicepresidente, están eligiendo presidente. De todas esas fórmulas vicepresidenciales, la pregunta de fondo es, ¿cuál es una persona que puede llegar a ser presidente de la República? Que puede representar los destinos del país. Y en ese sentido yo creo que él se comporta no como un político buscando votos, sino como un gobernante, como alguien que está ya construyendo su política de Estado. Yo en ese sentido lo veo como una buena decisión y al final los matrimonios, si se quiere, suelen ser de personas distintas. ¿Qué parte del discurso de Abelardo de la Espriella no comparte del todo? No, y yo lo he dicho públicamente, mire, yo comparto genuinamente la propuesta, porque entre otras, además, cuando nos sentamos a hablar de la propuesta presidencial, él me contó un poco del plan de gobierno,
él me mostró los milagros, que era como su plan de gobierno. Yo le dije, Abelardo, yo tengo una propuesta también de país. Yo lo había escrito recientemente en un libro que se llamaba El borde de la esperanza, no porque quisiera ser candidato a nada, simplemente porque yo de verdad he querido aportarle a Colombia. Y había publicado mi libro en noviembre del año pasado, y él me dijo, ven, recojamos algunas de esas ideas, y empezamos a hablar de las ideas y las nutrimos. Y en buena medida yo me he dedicado este mes a nutrir el plan de gobierno. Él me dijo, siéntate también a fortalecer el plan de gobierno, y eso lo he hecho. Luego, buena parte de mis ideas están incorporadas ya en el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella. Y lo otro es que comparto los principios, esos principios esenciales de defender la propiedad privada, de motivar la iniciativa privada, del valor de la familia como célula básica de la sociedad. Yo eso lo comparto íntegramente de principio a fin y desde el pasado, no es un tema nuevo para mí. Me dio, mejor dicho, usted el preámbulo perfecto porque vamos ahora a continuar con unas preguntas de sí y no. Si en alguna quiere hacer alguna explicación, es válido. Fracking. Pero obviamente que sí, o sea, el país está en mora de hacerlo. Tenemos que hacer eso y tenemos que hacer minería sin temor alguno, con criterio de sostenibilidad, pero sin temor alguno. Aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, nunca lo he estado. Desde que era pequeño defendí que no estaba de acuerdo con el aborto y respeto lo que hoy la Constitución señala, pero claramente mi posición ha sido siempre pro vida. Adopción de parejas del mismo sexo. Tampoco estoy de acuerdo. Yo respeto lo que la Constitución establece, pero me parece que los niños merecerían tener un padre y una madre. Subsidios a jóvenes y a adultos mayores. Yo creo que se necesita subsidios a los jóvenes y a los adultos mayores, pero no a los jóvenes en donde no reconozcamos lo que debemos reconocer, que es el mérito de la gente. A mí el programa de Jóvenes en Paz no me gusta. Yo creo que hay que cambiar ese modelo de programa de gobierno por un programa de gobierno que reconozca el mérito de la gente que trabaja, que estudia, que hace la tarea, que tiene necesidades económicas y que es talentosa. Este país está en mora de reconocer el mérito de la gente. Subir impuestos a empresas. Yo creo que hay que es más bien bajarlos y sobre todo bajarlos pensando en una tarifa diferenciada en micro y pequeña empresa. Subir impuestos a personas naturales. Yo creo que con las personas naturales ya subimos muchísimo en la reforma del 2022. Se logró un avance en progresividad en materia fiscal y yo creo que el camino ahí más o menos está cubierto. Una nueva reforma tributaria. Yo creo que más que eso es un programa de ajuste fiscal donde la gente vea que se disminuye el tamaño del Estado, que se recoge lo que hay en evasión, que se recoge lo que hay en corrupción y sí, que se modifique la estructura tributaria, pero pensando en esa tarifa diferenciada en micro y pequeña empresa. Legalización de la marihuana. Yo creo que, digamos, lo que hoy en día está establecido, me parece que es muy importante decir, a mí, por principio general, no me gusta la legalización de la marihuana con fines recreacionales. Y para terminar ya, cambiar la Constitución de 1991, sobre todo en la parte de la reelección. Aquí tenemos patriotismo constitucional, el respeto a la constitución política de nuestra nación. De ninguna manera modificar con fines de una reelección. El país no quiere volver a esa discusión y además no es el momento, ni la forma, ni es oportuno y rompería con el principio que hemos venido defendiendo de patriotismo constitucional. De estas preguntas que le acabo de hacer, me quedo con eso que dijo de no a la adopción de parejas del mismo sexo y quisiera preguntarle, teniendo en cuenta eso, ¿cómo va a ser la relación de un eventual gobierno de ustedes con la comunidad LGBTI? Yo reconozco todos los derechos, de hecho incluso reconozco las parejas del mismo sexo. He sido además una persona abierta a la diferencia, he sido una persona respetuosa de esa diferencia, he sido respetuosa de las personas homosexuales. Muchas personas han trabajado conmigo en mi vida profesional porque reconozco su aporte y su valor. Yo no estoy hablando de ellos ni de sus derechos, por el contrario, vamos a seguirlos respetando. Mi comentario es por los niños. Yo creo que en Colombia los niños deberían tener la oportunidad de una familia tradicional. Listo, José Manuel, y vamos a culminar con 4 preguntas que también son rápidas. Un político colombiano al que le guarde mucho respeto. Yo le guardo mucho respeto al presidente Álvaro Uribe Vélez. Creo que es un hombre grande, es un líder grande de nuestro país. Un error del gobierno actual. No, pues el gobierno actual. Un miedo personal en campaña. ¿Sabes que yo no tengo miedos? La gente me dice, pero ¿y no tiene miedo de que pueda ser víctima de, no sé, de algún atentado, de algo de eso? Yo estoy tan enamorado de este país que tenemos que darlo todo por nuestra nación. Naturalmente hay que cuidarse, pero en principio yo no le tengo miedo a este proceso. Por el contrario, lo he disfrutado mucho, me siento feliz en campaña.
Un tema del que no se habla lo suficiente en Colombia y hay que poner más sobre la mesa. Yo creo que el tema, de pronto, lo he dicho públicamente, es muchas veces por hablar solamente de los derechos de las minorías, se nos olvidaron los derechos de las mayorías. Y las mayorías también tienen derechos y tenemos que respetarlas. Para no ir muy lejos, los bloqueos de vías. Los bloqueos de vías terminaron afectando los derechos de las mayorías, a su libre movilidad, a su libre empresa, a su libre empleo. Y en este país tenemos que volver a reivindicar los derechos de esas mayorías. José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, gracias por compartir este sorbo electoral. María Camila, muchas gracias a ti.